Gracias por tu fidelidad, Dios. Gracias porque tú nos has guardado hasta el día de hoy. Tú nos has cuidado, tú has velado, Señor, por cada una de las necesidades de nosotros. Y si tú estás agradecido con el Señor y si tú sabes que Dios te ha bendecido, ¿por qué no levantar las manos en esta mañana en señal de rendición, en señal de dependencia a Él y decirle, Señor, gracias, aquí estoy, Dios, porque soy un milagro, porque tú me has guardado, porque tú me has cuidado, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque he visto tu mano, Señor, a mi favor. He visto cómo tú, Señor, hasta el día de hoy no me has fallado, Dios. Tú has estado con nosotros en todo momento. Tú has estado en mi vida, dile, tú has estado con mi familia. Tú has estado, Señor, en cada instante. Por eso hoy te adoramos, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti con un corazón agradecido por tanta fidelidad, por tanto amor, por tanta misericordia, Señor, que tú has derramado sobre nosotros. Hoy más que nunca nos acordamos de aquellos actos, Señor, de aquellas escenas tan fuertes, tan duras que tú padeciste, Señor, hace más de 2000 años, por comprar un pueblo, Señor, por rescatarnos, y que no te importó pasar por tanta humillación, por tanto descrédito, por tanta vergüenza, Señor. Que tú llevaste absolutamente todo, heridas, Señor, en tus costados, en tus manos, en tus pies, latigado, Señor, esa corona de espinas y tantas cosas que hicieron, Señor, contra ti. Y tú nunca dijiste nada, tú callado, porque estabas, Señor, tomando las cargas de tu pueblo. Estabas pagando el precio, Señor. Estabas cargando con nuestro pecado, Dios. Gracias, precioso Jesús, porque tú eres el verdadero significado de lo que es el amor. Gracias, porque en ti encontramos esa paz, en ti encontramos esa seguridad, en ti encontramos esa esperanza. Te rogamos en esta mañana, Señor, que tú hables a nuestra vida, que tú nos ministres, que tú, Señor, a través de tu palabra hoy, Señor, nos toques, que tú hoy puedas hacer algo especial, Señor, al disertar esta palabra, que tú nos puedas enseñar algo nuevo, Dios, que podamos entender, que podamos captar la esencia, el significado de todo lo que tú hiciste por nosotros, herido por nuestras rebeliones. Gracias, precioso Jesús. Aquí está un pueblo, aquí hay un remanente fiel, Señor, que te amamos, que te necesitamos, que queremos vivir para ti, Señor. Hoy entregamos nuestra vida delante de ti, Dios, y antes de escuchar tu palabra, si estamos mal con Dios, si tú sabes que le ha fallado a Dios, si tú sabes que hay pecado en tu vida, si tú sabes que posiblemente estés mal con alguien, tengas rencor, resentimiento, amargura en tu corazón, hoy aprovechemos este momento y en este instante pidámosle perdón al Señor. Que así como dice su palabra en el libro de Isaías, que estemos limpios delante de Él, que nos pongamos a cuentas delante de Él. Y como dice el libro de Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy límpianos, Señor. Hoy te pedimos con todo nuestro corazón que tú ministres nuestra vida, ministres a nuestro corazón y que nos hables, Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buenos días. Qué bueno podernos encontrar una vez más en este espacio, un espacio bonito que Dios nos ha dado, nos ha concedido en este tiempo para que podamos disertar su palabra, para que podamos estudiar su palabra. Esta semana propusimos una serie que titulamos La Última Semana de Jesús, donde estamos mirando algunos eventos significativos que marcaron la historia. Esa semana que fue crucial, esos días, esas horas finales que marcaron la historia y la humanidad. Quiero darte la más cordial bienvenida en esta mañana y darle gracias a Dios porque es Dios el que nos ha traído, es Dios el que ha propiciado todo. Él nos ha dado la salud, la vida, estos medios, estos recursos, estas herramientas para que nosotros desde la comodidad de nuestra casa, nuestro hogar, en donde tú te encuentras en esta hora, podamos escuchar, podamos estudiar la bendita palabra del Señor. Este es un estudio que si nosotros lo miramos en detalle, vamos a encontrar muchísima riqueza.
hay un baluarte tremendo porque es Dios hablando en nuestra vida, mostrándonos el significado tan hermoso, tan profundo de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros en esta tierra. Hoy quiero tocar un tema que he titulado Herido por nuestras rebeliones. Diga conmigo, Jesús fue herido por nuestras rebeliones. ¿Cuántos en esta mañana están agradecidos con Dios? ¿Cuántos pueden decirle, Señor, gracias por todo lo que tú hiciste por mí? Gracias porque tú me has ayudado, porque tú me has guardado, Señor. Gracias porque a pesar de tantas cosas, a pesar de tantas situaciones difíciles, tú has estado conmigo, tú has sido fiel, Señor, tú me has guardado. Levanta tu manito y dile, Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Y nos vamos a disponer, mis amados, a estudiar la bendita palabra del Señor. Quiero invitarle que abran ahí sus Biblias, que abran su libreta de apuntes. Y vamos a estudiar este capítulo 27. Vamos a dividirlo en dos partes. Hoy tocaremos la primera parte, que abarca desde el versículo 1 hasta el versículo 31. Con el favor de Dios, si nos permite hoy el Señor con la sabiduría que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, que podamos entender, que podamos comprender todos estos principios que están acá. Mañana, con el favor de Dios, miraremos a partir del verso 32 hasta terminar todo el capítulo 27 del libro de Mateo. En esta primera parte, del versículo 1 al versículo 31, hay unas escenas, unos eventos bien importantes. Y número 1, vamos a mirar todos esos acontecimientos que rodearon antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Todas esas escenas, todo lo que el Señor tuvo que pasar en un momento determinado, cuando Jesucristo tiene que estar presentado ahí frente al Sanedrín, y Jesús, y Poncio Pilato, el que juez, el gobernador que está en su momento, cómo tomó una decisión, qué tan acertada fue esa decisión, qué hizo él y qué trascendencia trae. También miraremos un poco lo que fue el arrepentimiento de Judas después de que se da cuenta que ha cometido uno de los errores más grandes de su vida. Vamos a mirar ese arrepentimiento y qué pasó. Miraremos también el juicio que tuvo el Señor Jesucristo frente a Pilato en aquel momento determinado, como él en un momento le dice al pueblo, bueno, tomen ustedes la decisión, y hay un reo, recuerdan que se llama Barrabás, y el Señor Poncio Pilato le dice, bueno, tomen ustedes la decisión, y el Señor sencillamente enmudecido ve como el pueblo vocifera y grita y pide que sea este Barrabás el que sea suelto y Jesucristo sea crucificado. Muy bien, es parte de lo que vamos a estar estudiando en esta mañana y vamos a disponernos para que Dios hable, Dios ministre a nuestro corazón. Abran ahí su Biblia en el libro de Mateo capítulo 27 y vamos a estudiar entonces este pasaje. Habla sobre la crucifixión del Señor Jesucristo. Digamos que llegamos a la parte central de todo lo que es el Evangelio. Yo podría decir prácticamente todo lo que es la Biblia. Esta es una de las escenas, es uno de los momentos fundamentales. Yo diría que lo central del Evangelio tiene que ver con la crucifixión del Señor Jesucristo. Pablo había afirmado a la iglesia allá en Corinto en su primera carta, capítulo 15, versículo 3, dijo, porque yo os entregué este mandato. Que en primer lugar, lo que yo recibí del Señor está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Recordemos que el Señor Jesucristo, esto que ha venido pasando, es propiciado, es Dios el que ha planeado todo, estaba desde antes de la creación. Dios tenía esto que estaba pasando con Jesucristo, estaba dentro del dominio de Dios. Dios tenía el control de todas las cosas. Él nunca había perdido el control de las situaciones. Esto no se le había salido de las manos de Dios y se estaba cumpliendo, como dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 15 verso 3, que Cristo murió por nuestros pecados. Mis amados y amadas del Señor, era necesario que Cristo muriera por nuestros pecados. Era imperante porque si no hubiese sido así, nosotros estaríamos en un serio problema. Era necesario que alguien muriese. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y alguien tenía que morir. Y el amor de Dios fue tan grande que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esto es interesante, mis amados, y tal vez es uno de los pasajes más hermosos que uno encuentra en la Escritura, viendo el amor, viendo la fidelidad de Dios hacia nosotros. Mateo nos ofrece aquí en este pasaje que vamos a estar estudiando, nos presenta un informe, pero quiero decirles que es un informe muy somero y de hecho los evangelios, ninguno de los evangelios muestran los detalles
en lo que tuvo que ver con la crucifixión del Señor Jesucristo. No hay ningún relato. Cuando nosotros escuchamos por ahí que dicen todo lo que padeció el Señor Jesucristo, cuando lo vemos en una escena de una película, cuando nos muestran que fue colocada, esos que fueron colocados esos clavos en sus manos y cómo brotó la sangre y luego fueron colocados en sus pies y cómo esa sangre salpicó por todo lado, luego cómo le atraviesan la lanza, cómo le colocan la corona y salpica la sangre. Digamos que son detalles que los escritores, que digamos en un momento determinado el autor de un libro, el director de una película colocan, pero realmente nosotros no vemos que eso esté escrito en la palabra de Dios, en esos detalles. Simplemente se supone, simplemente por las escenas, simplemente por lo que pasó el Señor Jesucristo, entonces dice todos esos detalles como tal, pero cuando nosotros miramos en la Biblia, lo único que encontramos es simplemente que la Biblia dice, y fue crucificado. Pero tal vez uno tendría que analizar por qué no están esos detalles que fueron tan relevantes, tan importantes. Y podríamos decir en esta mañana que esto es algo que seguramente Dios dijo, no tiene la capacidad de poder contemplar, de poder comprender, de poder asimilar todo el sufrimiento insondable que padeció el Señor Jesucristo. Cuando uno mira una película como La Pasión de Cristo, uno dice, qué película tan fuerte, qué película tan violenta. Pero yo quiero decirles que eso que nosotros alcanzamos a ver en una película, eso que el director alcanza a escribir y alcanza a apreciar y que los actores alcanzan a medio interpretar, simplemente es un pequeño acercamiento de la realidad que padeció el Señor Jesucristo. Si a nosotros nos parece de cierta manera bastante fuerte esas escenas que vemos en ese tipo de películas, yo quiero decirles, no es absolutamente nada comparado con todo el dolor y todo el sufrimiento que el Señor Jesucristo vino a padecer y, como dice el apóstol Pablo, vino a morir por nuestros pecados. Y aquel Jesús que estaba ahí, aquel Jesús que está en esa cruz del Calvario, es una muestra, como una simbología de un altar en el cual es colocado ese cordero. Y Jesús fue llamado de esa manera. Jesucristo, el que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí está Jesucristo. Está en esas próximas horas donde Él va a ser crucificado. Colocado en ese altar llamado la cruz. Y donde va a ser de una manera brutal, sentenciado, castigado, flagelado. Unas escenas tremendas. Y todo por amor a ti y por amor a mí. Mateo simplemente dice, y fue crucificado. Pero el trasfondo de todo esto es tremendo. Encontramos a un Jesús que comenzamos en este capítulo estudiándolo después de que Jesús es presentado, que lo vimos el día de ayer. Presentado luego de que sale de ese Getsemaní, ese huerto donde estaba padeciendo unas horas tremendas, unos momentos difíciles. Donde dice la escritura que su sudor era tan tremendo que brotaba gotas de sangre. Era la agonía tan tremenda porque él, lo decíamos ayer, él nunca cometió pecado, él nunca cometió una falla delante del Padre. Sin embargo, en ese momento estaba cargando con el pecado de la humanidad. Pero él nunca rechazó, él nunca se negó, él nunca se opuso a la cruz. Él nunca dijo, no, yo no quiero la cruz, no. Él siempre estuvo dispuesto. Sabiendo lo que iba a pasar, esto que vamos a estar estudiando hoy, Jesús lo sabía. Por eso él estaba callado y vemos en diferentes momentos que la Biblia narra y Jesús no dijo nada y Jesús no contestaba nada, porque sencillamente él estaba cargando con todo ese peso porque tenía una misión y esa misión era cargar el pecado de la raza humana, tu pecado y mi pecado, sobre aquel hombre que simplemente era nuestro sustituto, que nunca había cometido nada, que no se merecía nada, pero que sin embargo, solamente por amor a nosotros, Él fue herido por nuestras rebeliones. Y vamos a entrar al versículo 1 y versículo 2, en donde se encuentra Jesús ahí en el Sanedrín, entregado para que este hombre, este gobernador Pilato, dictara esa sentencia hacia él. Dice el versículo 1 y 2, venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y dice el verso 2, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ellos, los religiosos,
habían presentado una acusación contra Jesús y lo llevaron ahora a otra instancia que era la Corte Suprema de ese momento. Pensaron que tenían que llevarlo con una buena justificación, de tal manera que el tribunal romano pudiera aceptar eso y que pudiera lanzar esa sentencia de muerte sobre Jesús. Ustedes recordarán que los mismos religiosos pagaron a testigos falsos para que trajeran versiones de tal manera que ese tipo de versiones pudieran ser justificadas y que ahora, mientras estaban acá, entonces pudieran dar una sentencia y que fuera justificada. Están frente a Pilato. Pilato tenía en ese momento su palacio en Jerusalén, pero estaba de una manera transitoria. Tenía un cuartel general, podríamos llamarlo en este momento, ahí en Cesarea, donde él estaba ahí cerca del mar Mediterráneo. Pero ahora estaba ahí porque estaba la fiesta de la Pascua. Era una fiesta donde se presentaba mucho alboroto, donde venía mucha gente. Entonces él acostumbraba a estar ahí con su ejército, con las personas que lo acompañaban. Sus compañías de soldados estaban ahí. Aprovechan que está Pilato y entonces lo llevan allá. Ustedes recordarán que era una fiesta donde venían muchísimos judíos de todos lugares, multitudes de judíos estaban ahí reunidos. Ahora se encontraba Jesús frente a su pueblo, frente a los judíos, esperando esa sentencia. Y el relato comienza a inducir un poco lo que pasó con Judas. Si nosotros seguimos leyendo el versículo 3 en adelante, dice que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, entre comillas esa palabra arrepentido, esa palabra en el original, ese arrepentimiento que habla aquí de Judas, habla de remordimiento. No es el original de la palabra metanoia, que es un cambio de mente, un cambio de actitud, sino es esa palabra que se utiliza ahí en el original, está hablando de un remordimiento. Él se dio cuenta que eso que había hecho era un error y tiene remordimiento. Y entonces va a entregar, dice la escritura, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Versículo 4 dice diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Es decir, ese es tu problema. Dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Es evidente, mis amados, que Judas había sentido que realmente había fallado al Señor. Ahí estaba Judas, pero seguramente que en ese mismo lugar se encontraba Jesús. Y Jesús desde lejos posiblemente estaba mirando esa escena, como Judas ahora vuelve arrepentido y lanza esas monedas y dice, yo no quiero esas monedas. Pero noten lo siguiente, que Judas podía haber vuelto donde el Señor Jesucristo. Judas, después de que se da cuenta de que había cometido semejante pecado contra el Maestro, contra Jesús, él podía haberse postrado ante los pies de Jesús porque estaba en el mismo lugar y podía haberle pedido perdón al Señor. Podía haber dicho, Señor, perdóname, no sabía lo que estaba haciendo, por favor, perdóname. Y seguramente, conociendo a Jesús, nosotros que ya sabemos lo que es Jesús, el corazón de Jesús, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que seguramente Jesús lo hubiera perdonado? Yo estoy completamente seguro, mis amados, que a pesar de la posición en la cual se encontraba Jesús, que a pesar de todo lo que estaba viviendo Jesús en ese momento, yo creo que si Judas va arrepentido, se postra ante los pies del Maestro y Señor, por favor, perdóname por lo que hice. Estoy arrepentido de corazón. Yo estoy seguro que Jesús hubiera extendido su perdón hacia Judas, pero no lo hizo de esa manera. Cuando llega donde los sacerdotes, cuando llega donde los líderes religiosos, sencillamente es su problema. Ya usted hizo su trabajo, ya tenemos lo que queríamos, ya hemos tomado preso a aquel hombre. Usted ya hizo su parte y nosotros le pagamos por lo que usted hizo. El problema ya es de usted. Ya no te necesitamos, mira a ver qué hace. Ahí estaba Judas, arrepentido, pero delante de los sacerdotes, por lo que había hecho, un remordimiento. Pero no era arrepentimiento genuino. Un Judas que tuvo muchas oportunidades para que después de su error, después de su equivocación, le hubiese pedido perdón al Señor. Nosotros también, mis amados, muchas veces hemos fallado, nos hemos equivocado delante de Dios. Por favor, a pesar de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, aunque el enemigo te quiera colocar en la mente conceptos, ideas, pensamientos y te comience a vociferar, a hablar ahí al oído diciendo, pero no seas hipócrita, pero tú qué haces allá en la iglesia, tú qué haces buscando de Dios, semejante pecador que eres.
¿Tú qué haces allá? Retírate de eso. No sigas buscando a Dios. Eso deja de orar. Eso deja de escuchar la palabra de Dios. Eso deja de estudiar la Biblia. No seas hipócrita. Muchas personas creen ese mensaje de Satanás y se apartan de las cosas de Dios. Pero aquí la enseñanza principal en este punto es: no importa el pecado, no importa la maldad que nosotros tengamos. Si nosotros reconocemos que le hemos fallado a Dios, nosotros podemos ir ante Él y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No le creas el cuento al enemigo, no importa tú cómo estés en este momento. Yo estoy hablando a aquellas personas que quizás hoy están llenas de pecado, llenos de maldad, que han hecho cosas terribles. Yo no sé tú qué has hecho en tu vida, no sé en qué pecado estés en este momento. Pero quiero decirte que si tú reconoces tu pecado y vas delante del Señor, el Señor te perdona todos tus pecados. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiar cualquier pecado, por grave, por pecado terrible que hayamos cometido. Jesucristo nos lava con su sangre preciosa y nos deja completamente limpios. No hagas lo que hizo este Judas, que dándose cuenta de su pecado, en lugar de arrepentirse, va y toma cartas en el asunto. Él mismo trata de buscar una solución y va y se ahorca. La gente hoy en día está llena de problemas, de dificultades, y creen que el ahorcarse, que el quitarse la vida es la solución. Creen que alcoholizar su cuerpo, creen que haciendo una cantidad de locuras van a solucionar los problemas, y lo que hacen es agudizar más los problemas. Algunas personas dicen: bueno, ya se ahorcó, ya se murió, ya no está sufriendo. ¿No está sufriendo? Quizás el sufrimiento sea mucho más terrible. Muchos dicen: bueno, ya con eso soluciono mi problema. ¿Soluciona tu problema? Quizás agudizas más el problema. Esa no es la solución. La solución es volver a Cristo arrepentidos y decirle: Señor, perdóname. Y el Señor limpia todo nuestro pecado y nos restaura y podemos comenzar nuevamente. Tristemente, infortunadamente, Judas tomó la peor decisión. Y dice la Escritura que fue y se ahorcó. Pero sigue diciendo el relato a partir del verso 6 en adelante. Nos cuenta la reacción de los sacerdotes y dice que los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echar en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y agrega el versículo 7, y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Noten la falsa piedad de esos hombres. Noten la hipocresía. Después de que han hecho una cantidad de cosas, entonces cuando Judas tira las monedas, dice: no cojas esas monedas porque están contaminadas. No las metan en la ofrenda del templo porque es dinero manchado de sangre. No vayan a hacer eso. Una hipocresía. Por un lado estaban sentenciando al Hijo de Dios y por el otro lado entonces se muestran muy espirituales, como aquel sacerdote cuando se rasga las vestiduras, cuando Jesús dice: sí, yo soy el Hijo de Dios y voy a estar sentado a la diestra del Padre. Dice: qué blasfemia tan terrible, y se rasga las vestiduras y la gente dice: uy, qué hombre tan santo. Una hipocresía tremenda en los religiosos de esa época, pero que tristemente también hoy se vive una hipocresía. Una falsa espiritualidad, una apariencia, una simulación de que verdaderamente somos hijos de Dios, de que verdaderamente buscamos de Dios, pero solamente Dios sabe lo que hay en el corazón, solamente Dios sabe las intenciones de cada uno. Y sigue diciendo el relato a partir del verso 9 en adelante: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y dice la Escritura: y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Noten que todo esto, mis amados, tenía que pasar. Todo tenía que pasar para que se cumpliesen las Escrituras. Es impactante que cada escena, que cada situación que se estaba dando ya estaba escrita previamente por los profetas. Jeremías había escrito esto, Zacarías había escrito sobre esto. Y lo que está sucediendo en ese momento, en esa escena, simplemente es la confirmación de una profecía, es el cumplimiento de una profecía que se estaba dando. Para que nosotros podamos seguir entendiendo, como lo mencionamos en estos días, que absolutamente Dios tiene el control de todas las cosas. Para que nosotros siempre le demos toda la confianza a la palabra de Dios. Porque pueden pasar muchísimas cosas y la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero que su palabra no dejará de pasar, su palabra se cumplirá. Esto que estaba pasando no era casualidad.
Esto que había hecho Judas, esto de tirar las monedas, todo eso estaba ya predicho. Razón por la cual nosotros, amados del Señor, podemos estar seguros y tranquilos que cuando nosotros caminamos conforme a la palabra de Dios, estamos respaldados por Él. Por eso vayamos, estudiemos, profundicemos en la palabra de Dios, conozcamos que todo esto que está pasando ya está escrito hace muchos años. Estemos tranquilos, estemos así como dice la Escritura, que la palabra de Dios sea como esa roca, que estemos firmes y que cuando vengan los vientos, las tempestades, los momentos difíciles, nosotros estemos cimentados sobre esa roca. Y vendrán, no, va a ser inevitable en un momento determinado, pero lo importante es que en medio de esas crisis, en medio de esos momentos, nosotros nos mantengamos firmes. Tú puedes estar pasando en este momento una situación difícil, pero si tienes una palabra de parte de Dios, tenlo por seguro que esa palabra se va a cumplir. Y aquí estamos viendo el cumplimiento de esa palabra. Fue significativo que Jesús estuviese presente cuando Judas regresó esas monedas. Ahí Jesús seguramente estaba dándole otra oportunidad más. Era el momento para que este hombre quizás hubiese cambiado su manera de pensar. Y esto nos habla que nosotros tenemos muchas oportunidades. Que tú no esperes hasta el último momento de tu vida para arrepentirte, para entregar tu vida a Cristo Jesús. Hoy posiblemente es ese momento donde tú puedes decir, Señor, yo entiendo que estoy mal delante tuyo. Hoy quiero cambiar mi vida, Señor. No importa los años que tenga, no importa, repito, lo que hayas hecho. Jesús en algún momento lo vimos el día de ayer, como Jesús, cuando viene Judas, le dice, amigo, haz lo que has venido a hacer. Y le dice, amigo, extiende sus brazos. Siempre el Señor dándonos esa oportunidad, nunca rechazándonos, como dice la Escritura, que el que a Él va nunca lo echa fuera. Él siempre está ahí, buscando, esperando que nosotros vayamos ante Él. Él con sus brazos abiertos, esperándonos para que nosotros vayamos ante Él, para que podamos ser perdonados, para que podamos ser limpiados, para que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice la Escritura entonces que arrojó las monedas de plata. Jesús dice que estaba ahí delante del gobernador. Y dice el versículo 11, por favor acompáñenme ahí, verso 11. Estamos estudiando el libro de Mateo, capítulo 27, verso 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Noten, mis amados, esos dirigentes religiosos querían librarse de Jesús. Y entonces el único argumento que ellos encontraron era la blasfemia. Pero decían, bueno, si nosotros vamos con ese argumento ante los romanos, ante Poncio Pilato, diciendo que él blasfemó, pues realmente para él como tal, quizás no es una falta muy grave. Y entonces el sumo sacerdote, bajo juramento, le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y él dice, tú lo has dicho. O sea, contesta afirmativamente, nunca negó. Así es. Antes le había dicho en el capítulo 26, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, con poder. Y un día lo verás viniendo sobre las nubes del cielo. Es decir, está confirmando eso. Y recuerde que ese líder religioso entonces dice, qué blasfemia tan tremenda. Y quisieron apedrearlo en un momento determinado. Los judíos no podían ejecutar la pena de muerte. Ahí en Roma no lo podían hacer. Ellos tenían que tener el visto bueno. Y esa no era una causal. Por eso tenían que entrar a instigar y comenzar a argumentar una cantidad de cosas. Ahora tenía que ser presentados ante ese tribunal romano. Ahora tenía que tener verdaderamente un cargo, verdaderamente una sentencia, para que de acuerdo al ámbito, digamos, jurídico de esa época, entonces realmente pudieran decir, sí, amerita eso. Entonces estaban diciendo, no, es que eres el rey de los judíos. Y Poncio Pilato dice, pero ¿qué problema hay en eso? Y noten lo que dice el verso 12 en adelante. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Verso 13. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Se extrañaba, decía, pero le están haciendo unas falsas acusaciones. Y yo creo que Poncio Pilato decía, es que lo que pasa es que este hombre se ha convertido en una amenaza de aquellos líderes religiosos.
Y yo no le veo ningún delito diferente a eso. Porque este hombre, yo no, en sí no le veo ningún problema. Es decir, está afirmando que es Dios y ellos dicen que es una blasfemia. Pero para los romanos, escúchenme bien, para los romanos esa acusación no significaba nada. No ameritaba absolutamente nada. Entonces los líderes religiosos de su momento tuvieron que acusarlo de delitos de tal manera que eso hubiese afectado a Roma. Y entonces dijeron, no, lo que pasa es que él está instigando a la gente a que no paguen los impuestos. Ah, obvio. Entonces ya eso iba a tocar el bolsillo de las arcas de Roma. Y entonces, bueno, este hombre, ¿cómo así que está instigando para eso? Y entonces está diciendo, se está proclamando rey. Y claro, como se está proclamando rey, entonces la gente lo está siguiendo y está generando unos motines. Está poniendo a la gente en contra del imperio. Oh, entonces ya las acusaciones iban siendo un poco ya de otro calibre. Sin embargo, no había pruebas. Pero recuerde que tenían unos testigos falsos que decían, sí, yo escuché cuando decía eso. Unos testigos falsos. Pero lo más interesante es que la Biblia dice, pero que Jesús no respondió ni una palabra. La pregunta es, ¿por qué Jesús no respondió? Simplemente porque era el Cordero de Dios. Y como dice el libro de Isaías, capítulo 53, verso 7, permaneció sin abrir su boca, como una oveja delante de sus trasquiladores. Él simplemente sabía que todo eso tenía que pasar. Simplemente se nota una vez más la soberanía de Dios. Dice la Escritura que Pilato estaba sorprendido. ¿Por qué sorprendido? Este hombre para nada trata de defenderse. Este hombre simplemente está asumiendo cosas y él mismo decía, yo sé que eso es mentira. Él se estaba dando cuenta que obviamente era una trama contra Jesús. Y él decía, no, yo tengo que soltarlo. Pero entiendan que él estaba bajo la presión de Roma. Él estaba ahí, el pueblo estaba ahí. Él estaba viviendo un momento bastante tensionante porque estaba la gente ahí. Y él estaba procurando, y lo vamos a mirar ahorita, él estaba procurando que estuviesen en paz. Entonces decía, no, yo no puedo alborotar al pueblo. Yo tengo que mantener la paz. Porque si no mantengo la paz, se viene todo el mundo encima y esto se arma aquí un problema bastante serio. Y nos lleva al versículo 15 y versículo 16. Y dice la Escritura que ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, acostumbraba el gobernador a soltar a un preso. Entonces, bueno, vino la idea. Dice el verso 16, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Recuerde que Pilato era un político y entonces dijo, bueno, aquí pueden haber cosas interesantes. En el libro de Mateo no nos muestra mayores incidencias de este episodio como tal. Si nosotros miramos quizás los otros evangelios encontramos más detalles en esto. Pero aquí básicamente habla que había un preso llamado Barrabás y entonces lo colocan ahí. Y recuerde que este hombre, Pilato, era un hombre que sabía manejar las cosas y dijo, bueno, aquí yo voy a hacer algo. Él quería de cierta manera complacer a los dirigentes religiosos de su época, pero quería mantener la paz ahí en Jerusalén, todo ese territorio donde estaba. Entonces yo no puedo tomar una decisión arbitrariamente, porque entonces vamos a tener dificultades. Pero él decide solucionar ese dilema, solucionar ese problema de esta manera. Dice, bueno, usted sabe que yo acostumbro cada año a soltar un prisionero durante esta fiesta de la Pascua. Entonces aquí tenemos a dos personas que han sido acusadas. Uno es un hombre llamado Barrabás, que ha sido culpable de robo, de asesinato, de traición. Esa era la carga, esa era la acusación contra Barrabás. Ahí lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 7. Era realmente un enemigo para Roma. Pero para los judíos era un héroe. Y es interesante, mis amados, aquí hay un detalle, que Barrabás había cometido los delitos de los cuales habían acusado a Jesús. El nombre Barrabás quiere decir hijo del Padre. Ustedes notarán que Jesús verdaderamente era el Hijo del Padre. Aquí están los dos puntos, el humano y el espiritual. Están las decisiones de la raza humana. Está frente a las cosas del mundo y las cosas espirituales. Tristemente, al igual hoy que en esa época, muchas personas se inclinan más por las cosas del mundo que por las cosas espirituales.
Miremos simplemente un ejemplo el día de hoy, que aparentemente se conoce como el Jueves Santo, que es un día festivo aquí en nuestro país y creo que en gran parte del mundo, donde se supone que las personas que se llaman cristianos, personas que buscan de Dios, personas que aparentemente son espirituales, no se suponen que el centro de este tipo de actividades de, entre comillas, fiestas, es una fiesta religiosa. No se supone que deberíamos estar aquí buscando de Dios, aprendiendo de Dios, tratando de tener una vida más espiritual. Pero muchos están pensando, escúcheme, a pesar de una pandemia, a pesar de un confinamiento, a pesar de las prohibiciones en los diferentes lugares, la gente le interesa más sus cosas, más su placer, más las cosas del mundo, su descanso, lo que sea. Y con respeto, cada uno tiene derecho a tomar sus decisiones. Y aquí estamos viendo una escena donde la gente prefiere esas cosas del mundo. Un hombre que ha sido un pecador, un hombre que ha hecho daño, pero lo prefieren a él en lugar de Jesús, que realmente no había cometido nada. Y es impresionante las multitudes cómo cambian de parecer. Tan solo el domingo anterior de esta escena lo estaban recibiendo a Jesús como el Salvador, como el Mesías. Estaban levantando sus palmas, estaban vociferando, colocándole sus capas y lo demás para que él pasara. Lo estaban aclamando. Pero ahora, gran parte de esa gente que estaba gritando y que estaban alabando al Señor en ese momento, ahora estaban vociferando, ahora estaban pidiendo que dejaran en libertad a Barrabás y que Jesús, el Hijo de Dios, quedara preso, que fuera crucificado, que muriese. Dice el versículo 17 y 18. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Este hombre sabía, conocía que realmente Jesús era inocente. Pilato pensó que la multitud seguramente iba a pedir que Jesús fuese soltado, que Jesús quedase en libertad y que Barrabás, aquel asesino, aquel matón, aquel instigador, fuese crucificado, ya que el contraste entre Jesús y este Barrabás era grande, es decir, no había comparación. El otro era un delincuente verdaderamente, y Jesús realmente no había hecho absolutamente nada que hubiese dañado a alguien. Y yo creo que en su corazón dijo: esta gente ahorita va a decir, suelten a Jesús y bueno, listo, ya, ahora sí ya solucionamos este problema. Recuerde que este era un hombre que sabía manejar las cosas. Dijo: no, yo sé que por aquí está la salida y ya, dejo a todo el mundo tranquilo y me quito ese problema. Hubo otra intervención ahí que nos muestra el versículo 19, que estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó una notica, le escribe y dice: por favor, llévele esto a mi esposo. Llegan con la notica y la nota dice: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en un sueño por causa de él. Por favor, esposo mío, no te metas en ese asunto. Este hombre es limpio de toda acusación. Noten que Pilato, de cierta manera, es decir, indudablemente fue una persona que tuvo mucho que ver en todo esto, porque él podía haber aplicado la justicia. Él ya tenía muchas cosas. Realmente él podía haber dicho: no, este hombre puede quedar libre. Pero recordemos que detrás de todo esto estaba el propósito y estaba la soberanía de Dios. Y tenía que darse en las cosas así, mis amados. Pero quiero decirles, Pilato no demostró justicia. Pilato estuvo más interesado en la política que en la justicia. Estuvo más interesado en agradarle a los demás, en quedar bien con todos, más que hacer las cosas correctas. Y esto también nos va enseñando a nosotros cosas. Que nosotros debiésemos ser personas íntegras y no importa que no le caigamos bien a todos. Que mucha gente se ponga en contra, que nos critiquen, que se burlen de nosotros. Eso no nos debe interesar. Lo que nos debe interesar es siempre estar bien delante de Dios. Que los demás se molesten, que los demás se enojen, que los demás critiquen. El problema es de ellos, pero que nosotros estemos bien delante de Dios. Este hombre hizo lo contrario, hizo lo inverso. Se preocupó más por la política, se preocupó más por su cargo, que tomar una decisión correcta. A veces nosotros fallamos por eso. A veces nosotros nos dejamos llevar por la presión, por la situación, y entonces no tomamos la decisión correcta.
Entonces queremos quedar bien con fulano de tal, entonces digamos esta mentira como por quedar bien. No le digamos esto a fulano de tal como para que no se hiera. Y muchas veces nosotros no hacemos lo correcto simplemente por quedar bien delante de los demás. Pero seguramente en su conciencia estaba eso ahí moviéndose por dentro diciéndole, este hombre es inocente. Este hombre no ha hecho nada. Y fuera eso se lo confirma a través de su esposa. Le dice, no te metas con él, no hagas nada, que tú no tengas nada que ver. Le dice, mire, he tenido un sueño, por favor no lo hagas. Ahora, mire lo que dice el verso 20 y 21. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. Es decir, los mismos ancianos, los sacerdotes, los líderes religiosos de esa época. Yo les decía en estos días que los mayores enemigos, los mayores detractores de Jesús no están afuera, sino están dentro. Están dentro de la religión, que en lugar de acercar a la gente a Dios, cada vez los están colocando más distantes. En lugar de llevarlos a que tengan una relación personal, una relación directa con Jesús, a que lo busquen de verdad, entonces los llevan por una cantidad de caminos para que cada vez estén más alejados de Jesús. En lugar, que esto es irónico, en lugar de que ellos acerquen a Jesús, lo que están haciendo es dividiéndolo, separándolo. Seguramente dentro de toda esta turba estaban infiltrados los sacerdotes y estaban pagándoles y haciendo una cantidad de cosas, sobornos y una cantidad, para que gritaran, que crucificaran a Jesús. Dice la escritura, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Evidentemente aquí vemos que los líderes religiosos también tienen una gran influencia política. También ellos influenciaron a la multitud. También ellos estuvieron ahí y comenzaron a hostigar todo, comenzaron a maquinar todo. Obviamente, seguro, si nosotros estuviéramos ahí en los guaraches de Pilato, este hombre quedó sorprendido, porque yo creo que este hombre nunca se hubiese imaginado cuando comienza a escuchar que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Es increíble. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el fanatismo religioso de que force a la gente a que vayan haciendo cosas incorrectas que están en contra de la palabra de Dios? Y es que es una fuerza, es un poder tremendo, mis amados, que aún se sigue manejando hoy en día. Con el respeto que me merecen. Pero manipulan, pero tergiversan todo, pero acomodan todo. Pero llevan a la gente como de una manera enceguecida. Y la gente corre detrás de esos líderes religiosos, creyendo que están bien, cuando se mira conforme a la palabra de Dios y están haciendo las cosas contrarias a lo que Dios manda. Están llevando al pueblo, en lugar de acercarlo a Dios, cada vez lo están alejando más de Dios. Pero que nosotros seamos aquellas personas que le pedimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y discernimiento para entender lo que está pasando. Que tú, si tal vez haces parte de alguna religión, tú puedas entender que esto no se trata de religión, sino que se trata de una relación personal con Jesús. Y aquí están ellos gritando. Y noten que, les decía ahorita, es tan voluble la multitud. Es tan fácil de manejar la multitud. La multitud se acomoda muy fácil y la gente, como ve multitudes, allá corren, sin saber verdaderamente si está la palabra de Dios ahí o no. Unos días anteriores, ese domingo, repito, estaban ahí. Lo estaban estableciendo a él como el rey y estaban gritando, él es el rey y qué bueno, y lo recibían como rey. Pero se dieron cuenta unos días posteriores, estaba llegando el día viernes y entonces dijo, no, este no era como tan fuerte. No, este candidato que teníamos no era como tan fuerte. Y fácilmente se voltearon para el otro lado. En un pestañear ya cambiaron de opinión. Eso es la gente. Eso es aquel que no tiene la solidez en las cosas de Dios. Hoy están buscando a Dios de corazón porque tienen alguna necesidad, porque están pasando por algún problema, pero apenas el problema fue resuelto, ya le voltean la espalda al Señor y van a buscar sus cosas, buscando siempre sus intereses. Seguramente se dieron cuenta y dicen, no, en este momento, en esa condición, este hombre que nos va a poder respaldar, eso más bien vámonos por el otro lado. Así es la gente que no tiene carácter, la gente que no se ha decidido. Y Dios está buscando en este tiempo personas que, independiente de su tradición, independiente de su religión, lo que quieran es verdaderamente buscarlo a Él y jugársela toda por Él. Y que diga, Señor, aquí estoy. Y no importa que los demás se pongan en contra, Señor, yo me la juego toda contigo.
Que si su familia se vino en contra, bueno, el problema es de ellos, pero yo quiero estar firme en esto. Que si los demás los critican y le ponen apodos, allá el problema será de ellos. Pero yo estoy seguro que mi vida es entregada a Cristo Jesús y con Él voy hasta el final. ¿Cuántos quieren ir con Cristo hasta el final? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor y decirle, Señor, gracias porque tú nos escogiste? Y queremos ser parte de ese grupo, que no nos dejamos presionar, que no nos dejamos mover por nada, sino que nos la jugamos toda contigo, Señor. Ahí seguramente había muchas personas. Ahí seguramente estaban los discípulos, y cuando los discípulos se dieron cuenta de eso, trataron como, ¿qué hacemos ahora? Todos están en contra, y muchos de ellos se replegaron, muchos de ellos se escondieron. Muchos de ellos como que dijeron, aquí mejor quedémonos callados porque aquí como que esto está complicada la situación. Versículo 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, dice la Escritura, sea crucificado. Sea crucificado. Resulta de cierta manera difícil imaginar aquel juez romano que tenía toda la autoridad. Aquel hombre que podía haber dicho, no, lo libero y punto. Pase lo que pase, pero estoy haciendo justicia. Ese gran, aparentemente líder político que estaba ahí, ese gran juez romano, ¿de cuándo acá entonces preguntándole a la multitud sobre qué debía hacer, sobre qué decisión debía tomar? Él como juez podía haber tomado la decisión, podía haber tomado la mejor decisión. En el Evangelio de Juan nos relata que Pilato se condujo de esta manera, que Pilato se portó de esta manera porque estaba siendo presionado. Porque le estaban diciendo, por ahí en Juan capítulo 19, versículo 12, le estaban diciendo, nosotros te vamos a acusar allá en Roma. Vamos a informarle al César lo que usted está haciendo. La actitud de usted no es la actitud correcta. Y todo eso seguramente también Pilato estaba recibiendo como presión. Podríamos decir hoy en día que su puesto estaba en peligro, que estaba pasando una situación difícil. Y él se quiso sostener más en lo suyo, en su puesto, en quedar bien con la gente, que en hacer justicia. Y Pilato es responsable. Pilato, aunque vamos a mirarlo ahorita, que él como que se lava las manos y como que salgo de esto, no era la solución. Noten lo que dice el versículo 23, por favor, al verso 26. Miremos ese párrafo. Dice la Escritura, el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho él. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, la gente se estaba diciendo, no, esto aquí se va a armar algo tremendo. Esta turba se está poniendo delicada y yo lo que necesito es tener aquí paz. Porque ahora donde le lleven el informe a César y no tengo suficientes hombres acá, esto se puede armar un alboroto tremendo. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos no tenían idea de lo que estaban diciendo, mis amados. Hoy estamos viendo las consecuencias de esas palabras. Que su sangre, miren lo que está, se estaban autoprofiriendo una maldición el pueblo de Israel. Hoy vemos la situación, hoy vemos lo que está pasando con Israel. Ellos no tenían ni idea. A veces nosotros decimos cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos lo que va a pasar. Por eso, mis amados, en este punto tengamos muchísimo cuidado con lo que nosotros decimos. Cuidado con lo que tú le dices a tus hijos. Cuidado con lo que tú mismo te dices, con las palabras que te autoprofieres. Hay que tener mucho cuidado. Y dice la Escritura, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Noten que aunque Pilato se lavó las manos, como podríamos decir, como un símbolo de decir, yo no soy culpable de esto, lo que está pasando, como una manera como de escudarse, como una manera como para decir, yo aquí en esto yo soy inocente, es su responsabilidad. Ustedes notarán que irónicamente, cada vez que desde la antigüedad se habla sobre esto, siempre se recordará que Jesucristo fue crucificado en el gobierno de Poncio Pilato. Y aunque él, de cierta manera, hubiera querido como salirse por un lado de evadir su responsabilidad, siempre la historia lo recordará
que Jesucristo fue crucificado en el gobierno de Poncio Pilato. Ahí quedó eso, quedó marcado para toda la historia. Aunque se hubiese lavado las manos, sus manos siempre quedarían manchadas con la sangre que fue derramada por Cristo Jesús. Por esa decisión que él podía haber tomado, por esa decisión de liberar a Barrabás y dejar, de cierta manera, castigado a Jesús. Porque lo que estaba haciendo ahí era un acto de rechazo ante Jesús, dándole prioridad a lo que la gente decía y dejando libre a Barrabás, y dijo que Barrabás sea libre. En el momento que él dice que Barrabás sea libre, está diciendo: yo estoy rechazando a Jesús. El momento que se puso de acuerdo a la multitud, de acuerdo a lo que ellos decían, ahí estaba rechazando, al igual que ellos, estaba rechazando. Y repito, esa es una realidad que está viviendo Israel y que lo seguirá viviendo en la historia. Un pueblo que rechazó a Jesús. Pero también para nosotros hoy nos habla que cuando rechazamos a Jesús, que cuando nosotros como que somos indiferentes con Jesús, vendrá una consecuencia para nosotros. Ay de aquel que no tenga a Jesús como su Señor y Salvador, porque un día tendrá que acarrear las consecuencias de esa mala decisión. Ay de aquel que rechaza a Jesús. Ay de aquel que se va más por las cosas materiales, efímeras y pasajeras de este mundo que por poner su mirada en Cristo Jesús. Repito, no en una religión, no en una persona, no en una denominación, sino poner su mirada en Cristo Jesús. Aquellos que en algún momento tomamos la decisión de jugárnosla por Jesús, aunque pasemos por momentos difíciles, pero la Biblia dice que si nosotros no le negamos aquí en la tierra, Él no nos negará en el cielo. Pero aquel que le niegue aquí en la tierra, Él lo negará en los cielos. Así que la decisión está en nosotros, mis amados. ¿Cómo actuamos nosotros? Y a veces decimos, no, yo estoy bien, y nos metemos en una religión, y entonces nos escudamos en una religión, pero sin tener una relación íntima y personal con Él. Pilato pensó que su decisión estaba siendo justa y que él pues iba a ser eximido de toda responsabilidad, de toda culpabilidad. ¿Y qué nos enseña en este punto importante para nosotros? ¿Cómo lo podemos traer como aplicación para nosotros? Que el hecho de que nosotros nos lavemos las manos en una situación difícil no nos libera de la culpa. Aunque nosotros quisiéramos estar en paz, no, yo en eso sí no me meto. No, mis amados. La Biblia nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como ¿qué? Como pecado. Cuando nosotros evadimos nuestra responsabilidad, cuando nosotros ponemos excusas, cuando nosotros no aceptamos nuestra responsabilidad, cuando nosotros decimos, no, eso fue fulano de tal, eso fue, ahí estamos actuando como este Poncio Pilato. Aprendamos a asumir nuestra responsabilidad. No pongamos excusas. No, lo que pasa es que yo sí quiero buscar a Dios, pero es que mi esposo, pero es que mi esposa, pero es que mis hijos, pero es que la situación, pero es que ahorita como busco a Dios porque es que como la iglesia no está abierta, son simplemente excusas. Aceptemos nuestra responsabilidad. Aceptemos cuando nosotros fallamos, cuando nos equivocamos, aceptemos nuestra responsabilidad. No nos justifiquemos. No le echemos la culpa a la esposa. No, es que yo te fui infiel porque es que como tú no me atendías, como tú tal cosa, estamos actuando igual que Poncio Pilato. Nos estamos justificando. Asumamos nuestra responsabilidad. No seamos las personas que nos evadimos la responsabilidad y nos la pasamos toda la vida echando la culpa a terceros. Es que fue fulano. Y entonces estamos actuando como Adán, estamos actuando como Eva. Y siempre el ser humano siempre tiene la tendencia a eso. El que es alcohólico asuma su responsabilidad, que eso es un daño, que te estás dañando y estás dañando a tu familia. No te escudes diciendo, no, es que yo estoy enfermo con la droga. No, es una responsabilidad. Asume eso. Hay muchísimos testimonios de personas que estuvieron en vicios, pero que un día tomaron su decisión, asumieron su responsabilidad y dijeron, yo suelto esto no me sirve, estoy dañando a mi familia, estoy acabando con mi hogar. No le eches la culpa a los demás. Si estás en algún pecado, toma esa decisión. No te justifiques con los demás. No seas como Poncio Pilato, que se lava la mano. Es que fue por culpa de mi esposa. Yo no tuve la culpa. Y terminan siendo ellos, que son los victimarios, terminan siendo las víctimas y haciendo culpables a los demás. Y eso estaba pasando acá. Haciendo culpable y responsable al pueblo. Cuando él tenía que haber asumido su responsabilidad y haber dicho, yo soy aquí el gobernador y yo tomo esta decisión. Véngase todo el mundo, me despidan del trabajo, lo que sea, pero voy a hacer justicia. Mis amados, este es un tiempo para que nosotros nos la juguemos toda con el Señor.
que nos acusen, que pasemos por muchas cosas, no importa. El Señor hará justicia y tarde que temprano. Y si te despiden por ser honesto, por hacer las cosas correctas, no te preocupes, que mañana el Señor te abrirá una puerta y será una puerta mucho mejor. Caminemos en rectitud, hagamos lo que es correcto y vamos a tener el respaldo de Dios. Pero vamos mirando ya en la parte final, este último párrafo, capítulo 27, verso 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Noten, esta palabra toda la compañía está hablando, esa compañía romana se constituía más o menos de unos 200 hombres. Entonces noten lo que dice. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a 200 hombres, 200 soldados. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le encarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Una humillación terrible, mis amados. No solamente que cerrando el puño lo golpeaban, que vamos a mirarlo ahorita, sino que lo cacheteaban a él. Y cuando se habla de cachetear, se habla de una humillación, de un descrédito. Y peor aún, dice la Escritura, que le escupían en el rostro. Fíjense toda la humillación terrible que Jesús, que nunca había hecho nada, y él se queda callado, enmudecido, cargando con todo eso, solamente por amor a ti y por amor a mí, herido por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. Porque él sabía que si él no lo hacía, ¿quién más lo podía hacer? Y estaba pasando unos momentos duros y difíciles. Muestra aquí la Escritura que lo llevaron allá y comenzaron a burlarse de él y le pusieron un manto y todo esto que está aquí son palabras burlescas. Y le ponen una caña y dice: mire, el cetro, y le hacen una corona para, a ver, ¿no es que es el rey? Porque recuerde que de eso lo habían acusado, de que él había dicho que era el rey de los judíos, que era una realidad, mis amados. Y se comienzan a burlar y aprovechan entonces la ocasión, 200 soldados ahí, él desnudo, le colocan un manto ahí y comienzan a jugar algo que ellos hacían con los que estaban presos. Y le mostraban el puño y le decían: bueno, vamos a colocar esto. Y solamente uno no te va a golpear. Cuando te descubramos, tú vas a decir quién fue el que no te golpeó. Y comenzaron a golpearlo fuertemente, duro. Cada uno de esos soldados golpeándole. Ustedes se imaginan cómo quedó el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo. Cómo quedaron sus labios. Cómo quedaron sus cejas, golpeado por hombres, golpeándolo como golpeando quién sabe a qué. De una forma desaforada, golpeando a Jesús. Y luego le quitaban: a ver, ¿cuál de todos estos no te pegó? Y si no acertaba, que era lo más seguro, lo volvían otra vez y lo golpeaban y lo golpeaban. Por eso, mis amados, uno cuando ve unas películas dice: sí, fue duro, pero no se compara realmente con todo lo que hicieron. ¿Se imaginan ustedes una compañía golpeando a Jesús? Estaban encarnizados contra él. Cuando Isaías dice en el capítulo 52, verso 14: así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre. Dice la Escritura: y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Golpeado, desfigurado Jesús. Maltratado, con una corona hecha de espinas clavada. Eso no es una coronita ahí cualquiera. Jesús siendo el objeto de la mofa, de la burla. Ustedes se imaginan a los soldados riéndose y gritando: a ver, usted no es que hacía esto, usted no es que hacía lo otro. A ver, adivine quién fue. A ver, profetice quién fue. A ver, discierna quién fue el que no te golpeó. Mis amados, nosotros decimos: todo, es que yo como cristiano sufro mucho. Y Mateo en el capítulo 5, versículo 11 y 12, cuando Jesús estaba con ellos en el Monte de los Olivos,
allá en el Sermón del Monte, les dice lo siguiente: bienaventurados sois cuando por tu causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Nosotros decimos hoy, no, es que yo sufro mucho, yo como cristiano sufro mucho. Jesús sí sufrió, mis amados. Él sí fue burlado. Es que yo no voy a la iglesia porque me ponen apodos, es que tal cosa, y sacamos una cantidad de cosas, mis amados. Tenemos un cristianismo tan endeble. Cuando vemos a un Jesús que cargó todo el peso, que cargó todo el pecado por nosotros. Él sí fue humillado, él sí fue vituperado. Las escenas que nos muestran las películas nos muestran a un Jesús con un mantico ahí adelante, pero realmente, literalmente, Jesús estaba desnudo. Todo el mundo burlándose. Fue una humillación terrible, mis amados. Le cogían sus barbas y se las arrancaban. Seguramente su rostro ensangrentado, débil. Había pasado una noche terrible de agonía ahí en Getsemaní. Y ahí estaba Jesús, sin decir absolutamente nada, sin reclamar absolutamente nada. Y nosotros nos la pasamos reclamando, pidiendo derechos. No me parece justo. Dios, pero ¿por qué esto? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que...? Entonces vemos la rebeldía de un hijo, de una hija. Es que yo sufro mucho como cristiano. Vemos un diagnóstico del médico. No, es que yo sufro mucho porque tengo un dolor acá. No, mis amados. Jesús sí vino a sufrir. Él pagó un precio muy alto por nosotros. Sacamos todas las evasivas. No, es que yo no voy a la iglesia, es que yo no busco porque es que son muy temprano las reuniones, es que para madrugar, pobrecito de mí, tengo que madrugar mucho, me toca trasnochar y el otro día madrugar. Y no queremos pagar el precio. Cuando Jesús dijo que si queremos ser sus discípulos, tomemos la cruz y sigámosle. Él tuvo que pagar un precio alto por comprar una iglesia. Pero Él quiere que sea una iglesia fuerte, que se sostenga, que se la juegue toda con Él. Una iglesia que a pesar de todo lo que está por venir, es que lo que viene son cosas tremendas y ahí se va a notar lo que es la iglesia. En muchas de las ocasiones nosotros cuando tenemos un problema, una dificultad, nos derretimos, parecemos como cristianos de chocolate. Apenas da el calor, apenas hay una prueba, nos derretimos y ya no queremos saber más de Dios. Es que Dios no me respondió, es que Dios no me cumplió, es que Dios una cosa, es que lo otro. Nos falta mucho, mis amados. Nomás vayamos a mirar esos cristianos del primer siglo que no les importaba que los humillaran, que los castigaran, que los latigaran, que los apedrearan. Y los ponían como teas humanas, antorchas prendidas. Y decía, o usted niega a Jesús o te prendemos candela. Y ellos no se ponían a llorar ni a maldecir, no. Decían, hágalo, no importa. Para nosotros, qué hermoso porque ya nos vamos a encontrar con Cristo. Y cantaban y adoraban al Señor. Y los metían al foso de los leones allá y los vamos a meter allá como alimento a las fieras. Entonces ellos no le ponían a maldecir ni a decir, ay Dios, si ve, entre más te busco como que peor. No, sino que ellos decían, ay no, Dios va a hacer algo. Dios tiene el poder para librarnos. Y si no nos libra, bueno, entonces buen provecho para los leones. Pero Señor, vamos a estar contigo y vamos a ir hasta el final haciendo tu voluntad, Señor. No nos movemos por nada. Cristianos verdaderos que se la jugaban toda por Él. Porque sabían que Jesús había muerto por ellos. Nosotros también lo sabemos, pero somos raquíticos, endebles espirituales. Por cualquier cosa nos dejamos distraer. Por cualquier cosa entonces preferimos las cosas del mundo que buscar verdaderamente a Dios. Y termino con lo que dijo Isaías en el capítulo 53, versos 3 y 4, y hasta el 5. Dice la escritura, despreciado y desechado entre los hombres. Noten cómo Isaías, 750 años, estaba diciendo lo que iba a pasar con Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió, note lo que dice, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El autor de este libro, Isaías, encuentra una explicación
y nos muestra ese sufrimiento de aquel que fue el sustituto nuestro, aquel que no era culpable, pero que cargaba con la culpabilidad nuestra, aquel que pagó ese precio, aquel que fue rechazado y que sufrió. Y cuando dice aquí la Escritura que Él murió por nuestras enfermedades, que fue herido, que fue lastimado, el apóstol Pablo anota lo siguiente, que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros seamos justicia delante de Dios. Aquel que nunca cometió pecado, aquel que nunca falló, ahora estaba siendo tratado de la manera más humillante. Mañana cuando miremos la cruz, el acto de la cruz era para aquellos asesinos, para los mayores delincuentes que estuviesen en ese momento. Y Jesús fue tratado como el mayor delincuente que ha pisado esta tierra. Jesús, humillado hasta lo sumo, se rebajó de su condición de Dios para venir a humillarse como un hombre y tratado de la peor manera por la raza humana. Y todo porque nos ama. Y dice la Escritura, termina diciendo entonces, ciertamente en el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido, afligido por Dios. Cuando la Biblia en el original habla de esta palabra enfermedad, tiene muchísimas variantes de enfermedad. Pero lo que está hablando aquí, Isaías está hablando de la enfermedad del pecado. Escúchenme por favor. Si hay una enfermedad que esté azotando hoy la raza humana, se llama la enfermedad del pecado. Por eso cuando nosotros oramos por una persona que está enferma, lo primero que nosotros le pedimos es que esa persona, que Dios haga en esa persona el mayor milagro, que es el milagro de la sanidad del alma, la sanidad espiritual, que es la mayor enfermedad. Podríamos decir que es el problema con P mayúscula de la raza humana, el problema del pecado. Y cuando habla aquí la Biblia de Isaías, en Isaías que el Señor Jesucristo vino y pagó por esa enfermedad, por nuestras enfermedades, se está refiriendo por nuestro pecado y por las consecuencias y por todo lo que esto iba a acarrear para nosotros como seres humanos. De manera pues, mis amados, que aquí lo que la Biblia nos está mostrando, y quiero terminar con esto, es eso. Que cuando nosotros vamos delante de Él, esa mayor enfermedad que se llama el pecado, cuando nosotros vamos delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Posiblemente tú tengas hoy alguna enfermedad, estás diagnosticado por algo. Pero quiero decirles que la mayor enfermedad que nosotros podemos tener se llama el pecado. Y no importa cuánto tiempo llevas en la vida cristiana, no importa cuánto tiempo llevas asistiendo a una iglesia, por favor, revisa eso. Porque para eso vino Cristo a esta tierra, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Él pagó el precio para comprar una iglesia, no con precio corruptible de oro y plata, sino con su propia sangre preciosa. Y esto nos deja ya la puerta de lo que va a ser la crucifixión. Dice el versículo 31, después de haberlo encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Lo llevaron a crucificar. Cansado, golpeado, maltratado, fatigado, después de esa golpiza brutal que le dieron, ahora tenía que cargar una cruz, ir al Gólgota y morir para pagar esa deuda de ese pecado que ya había cargado. Todo porque nos ama. El herido fue por nuestras rebeliones. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Y aprovechemos este momento y digámosle: Padre, muchas gracias. Gracias por esa demostración de amor tan grande hacia nosotros a través de tu Hijo Jesús. Precioso Jesús, gracias por morir por nosotros. Gracias por cargar con semejante peso tan alto por causa de nuestro pecado. Semejante golpiza, semejante burla, semejante escarnio. Y tú no dijiste nada, porque tú sabías que era la única manera de que nosotros fuéramos limpiados. Y tú pagaste ese precio para que nosotros no lo pagáramos. Nosotros fuimos los culpables. Nosotros nos metimos en esa deuda. Nosotros fuimos los que cometimos ese pecado. Y sin embargo tú vienes a pagar por él. Esa es la mayor demostración de amor que uno puede encontrar. Por eso esto no se trata de una religión en particular.
Por eso esto no se trata de una tradición, ni que nosotros seguimos la tradición de nuestros padres o nuestros abuelos. Aquí se trata de una relación personal. Y si tú estimas verdaderamente lo que hizo Jesús, si tú lo valoras, si esto ha hecho sentido en tu vida, lo único que nos resta es verdaderamente entregar nuestra vida a Cristo y decirle: Señor, aquí estamos delante de ti. Si tú no has tomado esa decisión, si tú no has entregado tu vida a Cristo, dile: Señor Jesucristo, he escuchado lo que tú viniste a pagar por mí. He visto, Señor, a través de las Escrituras, que tú derramaste tu sangre, que fuiste golpeado, que fuiste humillado, que fuiste colocado en el escarnio público, que fuiste, Señor, acusado de una forma injusta. Cómo el pueblo prefirió un delincuente que preferirte a ti. Perdóname, Señor, porque durante mucho tiempo he preferido las cosas del mundo en lugar de preferirte a ti. Pero hoy quiero abrir mi corazón, Señor, y quiero pedirte perdón por todos mis pecados, por toda mi maldad. Quiero tomarme esta palabra de Isaías 53, verso 5. Que tú, Señor, llevaste, fuiste herido por mis rebeliones. Que tú llevaste mi enfermedad, Señor. Que tú llevaste mi pecado, Dios. Hoy confieso mi pecado delante de ti. Hoy lo entrego, Señor. Hoy quiero ir a esa cruz. Quiero ir a ese momento y entregar, Señor, mi vida a ti. Te confieso mi pecado, mi maldad, y abro mi corazón. Y te pido, Señor, que a partir de este momento tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. Entrónate en mi vida, Señor. Quiero tenerte como la persona más importante en mi vida, por encima de cualquier cosa, Señor. Quiero levantar mis brazos y decir que quiero pertenecerte. Quiero que tú tomes mi vida, Señor, y que hagas conmigo lo que tú tengas que hacer, Dios. Todo esto, Señor, te lo pido para la gloria tuya. Quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero vivir para ti. Quiero servirte hasta el último día de mi vida, Señor. Quiero dar toda mi vida, mis dones, mis talentos, mis tesoros, todo lo que tengo. Lo quiero dar por la causa tuya, Señor. Aquí estoy. Quiero servirte, Señor. Cuenta conmigo. Gracias, Padre amado. Amén. Y amén.